Hola, ¿qué tal? Ahí en pantalla está la meditación de apertura, nos disponemos a hacer el trabajo. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos tres respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos tres veces la palabra sagrada Om. Mm. Mm. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. Namaskarams, Master. C. B. B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito de los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mm. 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 Con este mismo espíritu de unión y de armonía vamos a recitar el Ana Becoaj o a salmodiarlo. Ana, Ana Becoaj, Gedulat Yemincha, Tatir Tserura. Kavel Rinat, Amcha Sakvenu, Tarenu, Tarenu Nora. Ana וכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. קבל רינת עמך סגבנו תרנו נורא. נא גיבור דורשי יודך כבבד שומרן ברכם תרן רחמי צאתך תמיד גומלם חסין קדוש חסין קדוש ולרוך תוכה נאה לדתך יחיד גל יבנך פנה סוחרי קדושתך
Shabbatenu kavel, ushma sakatenu, yodea talmo. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. 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 Baruch Shem, כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, se fueron sumando. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Shalom, Mario shalom. Sabam, La Cábala, la psicología del misticismo judío. Y estábamos trabajando el punto 25. Ahora voy a subir hasta donde habíamos llegado. Si no recuerdo mal, estamos acá. Sí. Sí. Los conflictos potenciales en defensa de mi subjetividad estática. Y habíamos avanzado bastante, así que lo que vamos a hacer es retomar algunos parrafitos antes. Lo habíamos dejado acá en Abraham Abulafia, ¿no? Ujú. Vamos a retomar el párrafo anterior, como para ubicar un poco de qué estamos hablando, y continuamos. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Plantear alguna duda antes de iniciar la lectura? Bueno, dale, entonces retomamos un parrafito antes. Estos, estos conflictos del mundo inferior se fundamentan sobre la base de una desmedida expansión de todo yo y por un trabajo agotador de autodefinición constante de cada yo en relación a los demás. Esta locura comparativa en la identidad del yo rebaja nuestra Tiferet a los estados de Yesod y Malhud. Toda competitividad del yo en relación a los otros me hace descender a los niveles inferiores. En cambio, si busco en mi interioridad todo el potencial subjetivo de mi Tiferet y lo sitúo en una posición elevada, es decir, percibiendo la Tiferet en dirección a Keter, entonces extraigo de mi interioridad todo el potencial para atarme al infinito, en palabras de Abulafia. Abraham Abulafia dijo que uno es a lo que se ata, y cuando uno se desata de los nudos del mundo inferior, entonces automáticamente se debe atar necesariamente con el Ein Sof. Y cuando uno se encuentra atado al infinito y su crecimiento es infinito, entonces no tienen sentido las comparaciones con los otros, porque el camino del otro es su camino. Mi yo debe entonces extraer sus potencialidades abriéndose su propio camino, porque no existen dos recorridos iguales para cada yo en esta existencia. Cada alma tiene su propio sendero para ascender hacia el Ein Sof, y cuando dicha alma sube por su propia vía, encuentra necesariamente el sentido de su existencia, porque el sentido de la existencia del alma surge como consecuencia del mismo derrotero que ha tomado. Si el camino es incorrecto, el alma lo sabe, y si lo sabe y percibe que no tiene las posibilidades de modificar la situación, entonces el cuerpo se enferma.
Pero si el alma logra cambiar el camino erróneo, entonces no se produce la enfermedad, sino la muerte natural por el desgaste de la materia, nefesh. Entonces la raíz del alma aparece cuando nuestra potencia interior nos eleva hacia el Ein Sof, porque sabemos que todo camino que no nos conduce hacia el Ein Sof representa la falta de aprendizaje y la reiteración de la misma situación hasta que el yo toma conciencia de su solución. En cambio, cuando a pesar del camino que hemos tomado, en apariencia equivocado, ha sido cuando justamente hemos aprendido. Al recorrer dicha vía, lo hemos convertido en un camino hacia el Ein Sof. Todos los caminos equivocados son erróneos si no hemos aprendido de ellos, pero cuando uno aprende del mal, entonces comprende por qué motivos el Ein Sof incluyó el mal dentro de esta realidad. Así, el mal, cuando se percibe como un camino de aprendizaje necesario, hace que nuestra alma se eleve hacia mayores grados de conciencia y provoque lo que en la mística judía denominamos como el refinamiento de la persona. Para lograr el ascenso de nuestra Tiferet de nivel de conciencia, debemos lograr una autodefinición interior, dinámica y no fija, y no una autodefinición en una relación comparativa con los demás. A cada aumento del nivel de conciencia, mayor percepción del mal en nuestro interior y mayores posibilidades de aprendizaje, es decir, mayor transformación del mal en una percepción positiva. Todo yo encuentra su potencia ilimitada cuando se posiciona en dirección hacia el Ein Sof, y no cuando sus energías se malgastan en los conflictos inferiores del mundo de la fragmentación. Si fuéramos capaces de otorgar la correcta perspectiva de los problemas del mundo inferior, no solamente minimizaríamos los problemas, sino que éstos desaparecerían. Sin embargo, para ello debemos producir un aumento del Dat, el conocimiento, a fin de lograr la transformación constante del mal en bien, no el bien dependiente del mundo inferior, sino el bien supremo, que es la conciencia de nuestra existencia. La conciencia quetérica aparece entonces cuando fijamos nuestra acción hacia los grados más elevados de conciencia. Los conflictos del yo pueden ser tanto interiores como exteriores. Cuando el yo participa de un conflicto exterior, proyecta sus propios conflictos interiores y los desplaza. Si el yo asume su propia subjetividad sin desplazar sus conflictos al exterior, entonces estos se traducen en conflictos interiores no proyectados y por lo tanto el yo asume su propia responsabilidad de autoconocimiento. El yo maduro, que se entrena dentro de los diversos sistemas del autoconocimiento, es el que ha dejado de proyectar toda su conflictividad interior en el exterior, es decir, no desplaza a la Yesod ni a Malhud sus desequilibrios tiferéticos y al mismo tiempo puede neutralizar las agresiones objetivas externas. Si la Tiferet no logra la neutralización de dichas agresiones exteriores y comienza a operar la defensa egoica, esto no implica necesariamente que ha bajado de nivel de conciencia, sino que opera naturalmente en los niveles de seguridad de la Binah. Se debe ser, en verdad, muy fuerte interiormente para sostener el nivel de conciencia quetérica a pesar de las agresiones del entorno exterior. Aquí un llamado. La fortaleza interior se encuentra en la relación en nuestra dimensión de Geburah con la dimensión de Tiferet. La fortaleza de nuestra dimensión gebúrica nunca debe ser considerada como falta de sensibilidad. Es justamente nuestra gran sensibilidad la que tiene que ser protegida de los ataques exteriores. El yo de la Tiferet necesita de la Geburah para no ser dañado. La mejor protección del yo, en la interioridad de la Tiferet,
es la dinámica subjetiva de flexibilidad de nuestra binah psicológica a través de una acción constante de la jokhmah psicológica. Esta forma de subjetividad dinámica hace que las agresiones del entorno se vuelvan realmente inútiles, porque el yo está protegido justamente, paradójicamente, por su falta de defensas subjetivas. Las defensas subjetivas del yo aumentan el grado de conflictividad con el exterior. A veces pueden existir formas agresivas con un contenido real, pero nuestro yo no debe mezclar dichas formas agresivas con el contenido. Es probable que muchas veces el contenido sustancial sea importante para nosotros, pero lo que debemos diferenciar claramente es la forma agresiva exterior del contenido sustancial que nos puede ayudar a nuestro propio crecimiento. Porque sabemos que cada agresión de un otro exterior en realidad es siempre una autoagresión. Cuando el yo asume su propia tiferet, intenta subir a la biná o al palacio de la biná, que se corresponde con su tiferet para desdoblarse y autoconocerse. Los palacios, acá hay un llamado. Los palacios de la biná psicológica son los llamados estados de percepción de cada realidad dimensional. El primer palacio es Malhut de la Biná, donde la Biná percibe la realidad material de Malhut. El segundo palacio, Yesod de la Biná, la percepción mental del yo, de sus relaciones sociales y de la pulsión sexual. El tercer palacio, Od de la Biná, la percepción mental de la estructura del lenguaje. El sentido íntimo que cada sujeto le otorga a las palabras que expresa. El cuarto palacio, Netzach de la Binah, la percepción mental de la expresión del lenguaje emocional. Tiferet de la Binah, la percepción mental de mi interioridad radical. Keburá de la Binah, la percepción mental de los límites de la realidad. Y finalmente, Gesed de la Binah, que constituye la percepción mental de la expansión de la realidad. Quiero advertir que estos palacios son las ejalot psicológicas que construyeron los cabalistas, pero que realmente los palacios reales se encuentran en el universo de Briá, la Biná cosmogónica, porque el trono real de la Merkabah se encuentra en el interior del universo de Briá, que es la matriz de todas las almas. De todos modos, la biná psicológica de cada sujeto, biná que se encuentra dentro del universo de Yetzirah, es el reflejo de la biná cosmogónica general, universo de Briá. La Merkabah real, el trono de Dios, se encuentra entonces en el universo de Briá, y nuestra Merkabah subjetiva se encuentra en el núcleo más profundo de la biná psicológica que pertenece al universo de Yetzirah. ¿Será que no sé dónde me quedé? Toda Acá. renuncia. Toda renuncia al autoconocimiento constituye un descenso, y todo esfuerzo encaminado al autoconocimiento constituye un ascenso. Solo Dat nos lleva al ascenso. En términos simbólicos, en el Gran Edén, todo estaba dado por anticipado y el ser humano no podía desarrollar así su propio esfuerzo. Date el conocimiento es un esfuerzo, pero el premio es automático, ya que Dat me eleva a mi nivel de conciencia y cada vez que me elevo entonces encuentro la esencia de mi alma, en el orden de la Hayá. Cuando pretendemos encaminar nuestro conocimiento al exterior de mi yo dentro del mundo inferior, nos evadimos de nuestro yo. En cambio, cuando direccionamos nuestro avance hacia Keter en sentido ascendente, entonces todo nuestro autoconocimiento se sitúa al servicio del conocimiento general. Cada vez que ingreso en la interioridad de mi propio yo, encuentro mi conexión con la totalidad que se encuentra más allá del yo y me conduce automáticamente a la conciencia del no yo, Jochma. Mi yo, para poder aumentar su cli de recepción, debe comenzar a expandir su vacío interior, es decir,
que el yo debe vaciarse de su yo interior, siguiendo la misma secuencia de lo que realizó el Ein Sof al vaciarse de sí mismo para poder crear el vacío, donde se manifiesta toda nuestra realidad. Es el Tzimtzum, pero en el microcosmos. Si el yo no se vacía de su propio yo, entonces no puede ascender hacia Keter porque no tiene vacío que llenar. En otros términos, no expande su Kli. El único problema real para comprender cómo transformar nuestro yo está en conocerlo en profundidad. Esto es, conocer cuáles son sus características fundamentales y cuál es la dinámica de cada una de las dimensiones. Al conocerlas, se las debe integrar en el centro tiferético del equilibrio. Un llamado. Tenemos que tener cuidado a la hora de definir el centro tiferético de equilibrio. Si nos situamos en nuestra propia dimensión de la Tiferet e ingresamos en ella, podemos percibir en su interior la subdimensión de Tiferet. Ahora bien, imaginemos que ahora ingresamos en el interior de la subdimensión de la Tiferet de Tiferet y volvemos a encontrar una subdimensión denominada Tiferet de Tiferet de Tiferet. Como se puede ver, a través de una conceptualización, llegamos al concepto de la imposibilidad real de encontrar una línea de equilibrio, porque siempre infinitamente podemos ingresar a las interiorizaciones de la Tiferet y explorar las subdimensiones tiferéticas interiores dentro de la propia Tiferet. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Dónde se encuentra la línea de equilibrio o el centro tiferético real? Las tensiones duales de Geburah-Hesed son las que establecen la línea de equilibrio. Por lo tanto, debemos anular las tensiones duales del mundo superior, Binah Jochma, para comprender que Tiferet encuentra su punto de equilibrio al elevarse hacia Keter. En lo más íntimo de la Tiferet encontramos el vacío existencial de Keter. Al yo lo tenemos que liberar de sí mismo, de su autoconvencimiento de que no puede ser otra cosa que lo que es, del dogmatismo de su parálisis, de su idea estática y dogmática del no cambio. Sin embargo, es muy difícil realizar este trabajo porque el alma surge a la existencia en el universo de Briah, que es donde se desarrolla la secuencia espacio-tiempo. Por lo tanto, cuando decimos que el alma debe captar el nivel de su Hayá, el nivel del alma en el universo de Atzilut, estamos diciendo que el alma puede percibir la realidad del Masé Bereshit. Aunque la conciencia del alma, como alma en sí misma, sea el orden del universo de Briah, sin embargo el alma, cuando adquiere conciencia de no yo, se encuentra en el universo de su Hayá. La conciencia del no yo no es una conciencia de no existencia, sino de una existencia completamente relacionada con el entorno. El yo asume su carácter de no yo porque entiende que no existe el yo en su subjetividad radical, ya que los límites que marcan dicho yo son límites materiales densos potenciados por los límites conceptuales de la Binah. Y cada vez que aumento la comprensión de la sustancia de mi yo, puedo percibir la sustancia de ser un fragmento del Ein Sof. Un yo estancado en sí mismo se produce por falta de autoconocimiento. Dat inferior, sin embargo, dicho autoconocimiento es posible, más allá del autoconocimiento personal y del conocimiento general, Dat, podemos lograr la autotransformación. Así reducimos nuestros aspectos negativos y ampliamos los positivos, de modo que vamos trabajando en un proceso de ascensión constante al ideal del yo. Hay dos métodos posibles que tenemos dentro de la Cábala para comprender esta situación que estamos describiendo. Aquí hay un llamado. Así podemos explicar una cuestión que se ha mantenido secreta a lo largo de muchos siglos,
El historiador de la mística judía, el licenciado Lianen, dice en su obra, en torno al 500 después de Cristo, tuvo lugar un hecho extraño. Los místicos empezaron a ser llamados también los que descienden al trono del carro, Yordé a Merkabah, desde ese momento, en la práctica, todos los relatos místicos presentan el proceso con dos imágenes opuestas. Por una parte, hablan del ascenso a través de las regiones celestiales, mientras que por otra parte hablan del descenso a la Merkabah. La razón de este cambio de terminología sigue siendo oscura. La mística judía, página 47, Editorial Trota 2006. La solución de este cambio la vamos a explicar. Se desciende a la Merkabah desde la comprensión del Masé Bereshit. Siendo que la Merkabah se encuentra en el universo de la Briá, entonces decimos que cuando estudiamos el Masé Bereshit, descendemos del universo de Atzilut al universo de Briá, y entonces expresamos que descendemos a la Merkabah. Y se asciende a la Merkabah cuando estudiamos el Masé Merkabah, subiendo desde el universo de Yetzirah al mundo de Briá, al universo de Briá. Y entonces decimos que ascendemos a la Merkabah. Descender o ascender a la Merkabah depende de cómo percibimos el universo de Briá, si desde Atzilut o desde Yetzirah. Nuestro aumento de nivel de conciencia subjetiva en el universo de Yetzirah nos permitirá estar preparados para contactar con la Merkabah real del universo de Briá, y entonces tendremos la oportunidad de ascender a la Merkabah. 1. Se puede comprender el Masé Merkabah para donde allí ascender hasta la Masé Bereshit. 2. Se puede comprender el Masé Bereshit para desde allí descender hasta el Masé Merkabah. Escoja un camino u otro. Debe ser consciente de que esta diferencia entre el Masé Bereshit y el Masé Merkabah es una diferencia de nuestra Briná en el orden de la Neyamá, porque tanto el Bereshit como el Merkabah corresponden al mismo secreto unificado. Y quien logra unificar estos dos secretos, alcanza la verdadera sabiduría. Si uno lee detenidamente toda la Torá, puede ver que el Masé Merkabah real es un secreto para comprender el secreto del Masé Bereshit. El Masé Merkabah es el asunto secreto por el cual conocemos las revelaciones de Dios en su trono, en su carácter antropomórfico, pero el Masé Bereshit es el contenido sustancial del mensaje de la Torá, la existencia del Ein Sof en su carácter infinito, eterno y oculto. La Merkabah real proveniente del universo de Briá pretendió explicarnos la eternidad del universo de Atzilut y otorgarnos una idea del Ein Sof. Para alcanzar los niveles de abstracción intelectual que se requieren para comprender el Ein Sof, se necesitaba la destrucción de todas las imágenes físicas en la materia. Por lo tanto, la lucha contra la idolatría del texto de la Torá es un elemento básico de comprensión de la función de la Merkabah real. La comprensión de la idea del Ein Sof y de toda la secuencia de la creación, Masé Bereshit, obligaba a tener ciertos niveles de abstracción mental que solamente se pueden desarrollar a través de la anulación de toda idolatría material. Mi propuesta es conocer en primer lugar el Masé Bereshit para así avanzar sobre el Masé Merkabah. La secuencia sería estudiar en primer lugar el Masé Bereshit, en segundo lugar el Masé Merkabah psicológico, es tener lugar en el Masé Bereshit real y finalmente, en cuarto lugar, la unión de los tres secretos nombrados para alcanzar el Sod total de la Torá. Sod significa secreto. Hay un llamado ahí. ¿Cuál fue el motivo que tuvieron los cabalistas para desviarnos del tema de la Masé Merkabah real y pasar al Masé Merkabah psicológico? Se necesita un argumento de nivel del conocimiento humano para comprender mejor quiénes somos psicológicamente, para luego acceder a comunicarnos con otras inteligencias, Metatron, etc.
De todos modos, soy consciente de que el Masé Merkabah real tiene una relación directa con las verdaderas revelaciones angélicas y divinas de la Torá. Por ese motivo, el estudio del Masé Merkabah en términos psicológicos revela los altos niveles de conciencia que puede alcanzar el ser humano, pero oculta las verdaderas revelaciones del texto bíblico que son indudablemente literales. El día que logremos acceder a los niveles de conciencia superior de nuestra Merkabah psicológica, estaremos preparados para acceder a un nivel físico a la Merkabah real. Aquel día lograremos acceder a la Merkabah real y entonces alcanzaremos la eternidad en términos físicos, por lo que comprenderemos literalmente el texto del árbol de la vida eterna. Por lo tanto, todos nuestros avances en el desarrollo de la conciencia preparan al ser humano para lograr el acceso real al árbol de la vida eterna. En otros términos, si no logramos comprender el sentido de nuestra existencia consciente en términos del tiempo-espacio, ¿qué sentido tiene alcanzar la eternidad física si no logramos un sentido existencial? Por lo tanto, por ahora, lamentablemente, el grado de conciencia de nuestra existencia está fundamentado exclusivamente por nuestra condición temporal. ¿Podremos alcanzar un sentido existencial dentro de la eternidad física? ¿O la intensidad de nuestra vida está absolutamente condicionada por los límites temporales de nuestra existencia? ¿Dónde me queda? De todos modos, De todos modos, en este trabajo explico el Masé Merkabah psicológico porque los cabalistas pretenden, en primer lugar, la elevación de los niveles de conciencia de la humanidad para lograr un refinamiento del ser humano compatible con la utilización de conocimientos superiores. Utilizar los conocimientos superiores sin nuestra elevación de los niveles de conciencia puede suponer la autodestrucción de la especie. Por este último motivo, el Masé Merkabah psicológico entonces antecede al estudio del Masé Merkabah real. La existencia del Ein Sof hace que todo nuestro yo siempre pueda extraer de sí mismo una energía suficiente para encontrarse en un nivel superior. Todo yo, por sus propias limitaciones, en el campo de la finitud, siempre puede acceder a niveles superiores de conciencia. El mejoramiento del yo es infinito porque infinito es el camino hacia el Ein Sof. Por lo tanto, el sentido de la existencia de todo sujeto es el proceso de mejoramiento constante y de un aumento permanente del nivel de conciencia. Es lo que en la Cábala denominamos como el refinamiento de la persona. El objetivo, pues, de la psicología mística del judaísmo es que el yo pueda siempre acceder a niveles superiores de conciencia y por lo tanto pueda ascender en un permanente proceso de ascenso y de mejoramiento personal. Siempre podemos acceder a un nivel superior del que nos encontramos. Si en cada nivel de conciencia el yo adquiere mayores niveles de felicidad, entonces automáticamente el yo engendra la energía para esforzarse a subir a los niveles superiores. Llegará un momento en que no podremos comprender este ascenso dentro del concepto de esfuerzo más que como un ascenso fluido y natural del alma a su raíz, porque cuando el alma como fragmento del Ein Sof desea ascender al Ein Sof, no hace sino buscar el origen de su propia existencia. Cada aumento de nivel de conciencia es entonces la búsqueda de la conciencia de su propio origen. ok, bueno, ahí terminamos el punto 25. Leímos unos cuantos párrafos, algunas páginas. Eh, ¿Algún comentario, algo que quieran preguntar? ¿Algún punto en que les guste que se aclare o que lo trabajemos de todo esto que fuimos leyendo? Acá arrancamos hoy. Si no hay comentarios, si no hay preguntas, seguimos para adelante, ¿eh? Pues significa que se entendió y vamos para adelante y seguimos leyendo. Así terminamos el libro. Así que los dejo a su consideración. Si quieren comentar algo,
o plantear alguna duda. Hola, Shalom, Sí, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Por lo que entiendo, entonces, siempre vamos a estar como que en ese, llamémosle desequilibrio, en el sentido de que siempre vamos a estar ah, buscando dominar ese ego o tratando de controlar o hacer luz eso que tenemos como oscuridad y demás. Es decir, siempre va a haber esa, no tanto lucha, sino como el deseo de superar o llegar o alcanzar algo mejor, un mejor yo. sí, a ver, luz en el sendero dice, te acercarás a la luz, pero nunca la tocarás. O sea, el sendero es hacia lo infinito, entonces no tiene un fin. El fin mismo es el proceso, ¿no? Entonces no hay una meta final. Puede haber metas parciales en tiempo y espacio, pero no una meta final. Entonces siempre hay algo más por conocer, algo más por autoconocerse. Eh, Evidentemente las etapas más avanzadas ya el yo personal es trascendido. Eso es hace rato, cuando uno alcanza los diferentes niveles de iniciación, el yo personal muere y sigue hacia los niveles infinitos. Así que por ahora estamos en la etapa de que el yo personal está muy fuerte y desde ahí tenemos que trabajar. Y lo que plantea acá es un poco los mecanismos que ese yo personal tiene y cómo esos mecanismos nos desgastan y aparte se nos pasan muchas veces desapercibidos y damos vuelta una y otra vez en lo mismo, que también es parte del proceso. En ese contexto, el mal, eh, entre comillas, el llamado mal, tiene su función, porque a medida que repetimos errores, los efectos no son los deseados. Eso nos genera tensión y nos ayuda a despertar y a rectificar. Eh, Mientras que no estemos alineados con el alma, el cuerpo se va a sentir, va a resentirse, mejor dicho, y la enfermedad puede ser eh, un modo en que el alma expresa esa tensión. No necesariamente es así, pero puede serlo, por así lo plantea Saban. Y el proceso siempre es de autodescubrimiento y de mirar hacia arriba, o sea, hacia lo infinito. Entonces, todo nuestro desafío es salir de la subjetividad para entrar en niveles más inclusivos o transpersonales. Y entonces ahí ascender por el árbol de la vida hacia los universos superiores y seguir ese proceso de autoconocimiento y de trascendencia, que no es ya en ese nivel algo personal, sino el yo hace rato, como dije, se supera en la impersonalidad de los niveles superiores del alma. Pero esto nunca acaba, y por suerte nunca acaba. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algo más que nos haya entendido? No sé si fui claro en mi respuesta. Sí, muchas gracias, gracias. Como por favor. ¿Alguna otra cuestión que quieran hablar, que quieran consultar respecto al texto, algún párrafo en especial? Yo voy bajando, ustedes vayan revisando y si tienen alguna duda ahí lo tratamos de esclarecer. Entonces hacen un recorrido de la lectura. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Igual anda bajando porque por ahí van viendo algo y... Bueno, primero me gustaría hablar de lo que es atarse al Ein Sof según Abulafia. La idea central en en Abulafia, uno se ata a lo que ata,
es que enseña que el alma humana está continuamente enlazándose a aquello con lo que vibra, piensa o se identifica. Entonces, de ahí sale la frase de Abulafia: el hombre se ata a lo que él mismo ata. Y cuando desata los nudos del mundo inferior, queda atado automáticamente al Ein Sof. Eso aparece en el tratado de Or Hasekel o Or Hashekel, la luz del intelecto, donde describe que el acto espiritual no consiste en subir ni en alcanzar algo más alto, sino en liberar los nudos que mantienen al yo atrapado en la multiplicidad. Entonces, el nudo inferior es igual a la percepción fragmentada del yo. Cuando el yo se aferra a su identidad fija, a su estructura rígida o biná inferior, queda anudado al mundo de la separación, al mundo de la separatividad. Entonces en Seferaot, capítulo 5 dice: todo nombre que no sea el nombre, nombre con mayúscula, perfecto, ata al alma a lo finito. El nombre perfecto es el nombre divino en su función vibratoria, que es Abayá, no como palabra, sino como latido o pulsión del ser, ¿no? Con mayúscula. Desatarse de lo finito es abrir la vasija para el infinito, para recibir de lo finito. Por eso dice que ayuda a vaciarse, ayuda a la expansión del cli, genera un micro sitsum dentro de sí mismo. Hace una retracción para generar vacío y para que esa vasija se pueda expandir. Eh, Abulafia enseña a través del Itbodedut, la meditación, y la Tseruf, la permutación de letras. Tseruf es la permutación de letras, es una práctica cabalista antigua. Entonces dice: el nombre está cubierto, que quiere decir que es el yo cerrado, que sería Kisui Hashem, es el movimiento. El movimiento que presenta Abulafia para la Itbodedut es a través del Kisui Hashem. Después del Gilui Hashem, el nombre se revela como yo transparente. Y por DB Cook, adhesión, yo fluido en el Ein Sof. También por el Itishur, atadura superior. El alma queda enlazada al infinito. Entonces Abulafia lo expresa en el Sefer HaHaim como cuando la mente se vacía de sí y se llena del nombre, con mayúscula, entonces el nombre se llena del hombre. Entonces, esto significa cuando hay más yoidad, por así decirlo en palabras de Saban, el Ein Sof puede circular, ¿no? Y siempre el transporte es el Zeir Anpin, el Dat. En Imrei Shefer dice: el Ein Sof atrae al alma por su propia naturaleza. No hay movimiento sino reconocimiento. Y en el Zohar 1:15a dice: no es el hombre quien asciende, sino el infinito quien lo toma. En Hora Shekel dice: quien ata su pensamiento al nombre, con mayúscula, se ata al infinito. Quien lo ata a sí mismo desciende. Entonces, si el yo se defiende, si necesita sostener su identidad fija, su Tiferet desciende a Yesod. Pero cuando renuncia al yo como referente absoluto, entra en Binah superior y desde allí se proyecta hacia Keter. Entonces, el mecanismo que propone Abulafia para poder atarse al Ein Sof es a través de Itnatzulut, desposesión del yo, de Shefá, afluencia, la mente queda libre para recibir la emanación, y de Yihuda Shekel, unión intelectual. También de Itpatshut, expansión hacia el Ein Sof. En Zohar Eden Ganuf, Abulafia dice: el fuego que no quema es fuego que no quema y viento que no se mueve. Es la sensación descripta por Abulafia. Es el mismo estado que los Macubalín posteriores llamaron Bitul Yesh, la anulación de la existencia separada. El Ramban, en un comentario del Sefer Yetzirah, dice: la unión verdadera del alma no es esfuerzo sino reposo. Allí donde reposa, allí se ata. Moshe de León, autor del Zohar, dice en Sefer Harimón: el alma se anuda al infinito por la vía del desapego. Ramjal, que es Rabí Lusato,
En Der Hashem dice, el alma asciende por desprendimiento y no por conquista. Y en el Zohar 2, 94b dice, la chispa busca la llama porque es de la llama. Así que atarse al Ein Sof es dejar de sostener el personaje, la máscara, y permitir que la vastedad se manifieste en el yo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más para comentar en función del punto 25? Acá preguntan si puedes compartir la referencia de lo que estás comentando, Yami, por favor. Bueno, después se subirá al grupo de, de WhatsApp que tenemos en relación al Zoom. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, avisen, así lo sumamos. Después, Madirolas tiene también, con respecto al no yo, al no yo y al yo cuántico, un esquema donde hace una lectura del yo como igual al Tiferet psicológico y la identidad fija igual al Yesod más los condicionamientos de la Binah. El no yo igual a la Hayá, la conciencia del alma en Jochma, y la fuerza que lo sostiene es el Shefá de Keter. El resultado es igual a ascender al plano de Briá, donde el alma se percibe desde el intelecto divino. El no yo no es una ausencia, sino una percepción superior. Entonces, Madirolas, en su libro, describe que la conciencia de no yo no es conciencia del no ser, sino del alma en Hayá. Entonces, el no yo es la conciencia del alma cuando se identifica con su forma material, no se identifica con su forma material ni psíquica. Eh, hay acá para leer de Madirolas, pero no sé si quieres que lo lea. No, avancemos con el texto, porque si nos abrimos tanto, no tenemos más. El libro tiene Porque acá habla justamente del no yo 500 páginas. Tiene. y el arquetipo, el self-trump personal, la llama suprema, el yo cuántico. Bueno, en todo caso, cuando tenemos este libro, encaramos. No, pero este libro no está en PDF, ese es el tema. No. Bueno, y hay meditaciones también del yo no soy, meditaciones del yo soy y meditaciones para el yo cuántico. Bueno, ¿algún otro comentario, duda, antes de pasar al punto 26? ¿Algo más que quieran agregar o que quieran preguntar? No, no, todo bien. Bueno, si no hay más dudas, si no hay consultas, si no hay reflexiones o no quieren que se trabaje ningún párrafo especialmente a los que ya leímos, pasamos entonces al punto 26. La operatividad del yo en los diferentes niveles dimensionales. Isaiah Tishby, 1949. El verdadero propósito de la existencia del hombre en este mundo es unificar las sefirot a través de la actividad mística. Todo yo insatisfecho con su propia situación tiende a mejorar para anular dicha insatisfacción. Hay un llamado. Ahora bien, el yo debe tener un grado de insatisfacción tal que pueda producir el primer paso para iniciar el proceso de autotransformación personal. Al final del trabajo de investigación expondré una serie de entrevistas a los alumnos de mi curso de mística judía para conocer el efecto provocado en su identidad a partir de verse a sí mismos dentro del árbol de la vida. Sin embargo, cuando se encuentran sólidamente instalados los sistemas de desequilibrio emocional de nuestro Ruach dentro de la Tiferet, entonces se vuelve casi imposible el trabajo de ascender a la Binah para provocar el desdoblamiento. El desdoblamiento del yo se produce cuando el yo mental de la Binah puede verse a sí mismo como objeto de conocimiento. Es en ese momento donde el sujeto yo de la Tiferet
se transforma en objeto de estudio de un yo superior en la Binah. Se debe realizar el intento de cortar el yo en dos partes de forma temporal para percibir el yo emocional de la Tiferet o yo interior desde un nivel superior, desde la visión cosmogónica. Para lograr dicho objetivo, debo provocar la destrucción de la idea de centralidad de mi propio yo como eje del universo para situar mi yo como parte del sistema general y reducir mi yo a la importancia que debe tener. Porque una sobreestimación del yo en los niveles inferiores puede provocar que el yo no pueda alcanzar una expansión real en los niveles superiores. Es más, se puede provocar que el yo quede atrapado en su propia imagen inferior de la Yesod, ego, y esto provoca la confusión entre las dimensiones de Tiferet y Yesod. Se pueden mezclar ambas dimensiones de modo que el yo se identifique exclusivamente con el nivel egoico del yo, Yesod, y entonces la dimensión de Tiferet quedaría anulada por dicha confusión. El yo puede mirar hacia abajo y entonces lo que define a mi yo será el nivel de posesión material de Malhut o el nivel social alcanzado por mi imagen exterior en Yesod. Mi Tiferet, mi identidad real, se puede ver distorsionada en los niveles inferiores. Para poder establecer una diferencia entre el yo interior de la Tiferet respecto a los niveles inferiores, debo ser consciente de que lo que tengo, Malhut, y lo que los demás dicen que soy, Yesod, esencialmente no puedan provocar una distorsión de la esencia interior de mi yo. Sin embargo, las distorsiones de Malhut sobre la Tiferet y de Yesod sobre la Tiferet son reales. Una identificación del yo interior con el nivel de posesión externa material o una identificación del yo interior con el nivel de reconocimiento social que aumenta el ego, distorsionan mi propia imagen interior. Debo ser consciente de la diferencia que existe de mi yo en cada nivel. No es que mi yo yesódico, mi yo en relación con el entorno, no sea real. Es real en su nivel, pero no es real en el nivel de la Tiferet. En cada nivel dimensional, la realidad es diferente y mi yo debe saber adaptarse al nivel dimensional en que se encuentra operativo. Las energías psíquicas operativas en cada nivel dimensional deben ajustarse a la sefirá en que se encuentra en ese momento determinado. Por lo tanto, antes de desplegar mis energías psíquicas dimensionales, debo ajustar dichas energías psíquicas a la situación dimensional que se ha establecido de hecho. Este análisis es fundamental para desarrollar las diferentes energías psíquicas. Cada momento se encuentra determinado por una sefirá que influencia sobre dicha situación. A pesar de que sabemos que en cada situación, dentro de la realidad material, se encuentran todas las energías dimensionales operativas, siempre existe una preponderancia dimensional específica que hace que nuestras energías psíquicas deban operar en dicho nivel dimensional. Por lo tanto, el yo debe reconocer qué dimensión, en especial, operar en un momento determinado para posteriormente desplegar las energías psíquicas de la magnitud correspondiente a dicha dimensión. Esto implica necesariamente un profundo conocimiento de cada dimensión en su función yetzirática. Cuando mi yo se encuentra en el nivel yesódico, debe operar allí dentro del campo de verdad-falsedad de dicho nivel. Cada una de las dimensiones Sefirot sitúa al yo en una posición diferente. El grado de adaptación del yo se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de flexibilidad que tiene el yo para llegar a ser consciente en el nivel operativo en que se encuentra. Desarrollar un tipo de energía en una dimensión que pertenece a otra dimensión puede causar daño. Es la biná, el entendimiento, en su estructura psíquica superior, la Merkabá,
la que debe ser el centro de flexibilidad para establecer una equivalencia en la ecuación entre las energías desarrolladas en cada palacio celestial, energía de la Binah en relación con una dimensión inferior. Hay un llamado. La estructura psíquica superior se relaciona con las tres subdimensiones de la Binah: Binah de la Binah, Jokmah de la Binah y Keter de la Binah. Esto es en su estructura psíquica superior. La Merkabah psíquica es el centro general del yo, y en la que establece la conexión general entre el mundo superior y el mundo inferior. Es la que regula el nivel energético que tendrá cada energía cosmogónica que opera dentro de nuestra subjetividad. Bueno, ahí terminó el punto 26. Pues viene el 27, pero antes de pasar al 27, si quieren plantear alguna duda, compartir una reflexión en función a este punto 26. Yo creo que es clarito. Acá está mostrando también cómo levantar el árbol de la vida de cada persona también puede ayudar a ver dónde está cada desequilibrio y ver qué está operando también en la Yesod, ¿no? En la Yesod y en en la Tiferet. El verdadero propósito de la existencia del hombre en este mundo es unificar la Sefirot a través de la actividad mística. Entonces, las distintas dimensiones del árbol tienen que unificarse y ese sería, según este autor, Isaac Tisby, el propósito de la encarnación. Integrar las distintas dimensiones, que sería un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y que es una integración que nos permite ascender a otra dimensión y estos no tiene, como dijimos antes, no tiene un fin, una meta eh, final, sino que es un proceso. Y en este proceso, como bien plantea Casaban, bueno, identificar cada una de las sefirot es fundamental y ver el desequilibrio o no que hay para trabajarlo. Y cómo a través de la observación, ¿no? Por el desdoblamiento del yo se produce cuando el yo mental de la Binah puede verse a sí mismo como objeto de conocimiento. Entonces, cuando nos vemos a nosotros mismos en las distintas, cómo operamos en las distintas dimensiones, bueno, ahí se abre Bueno, pero la posibilidad de detectar y transformar ese desequilibrio. cómo operamos en las distintas dimensiones. Justamente es a través del levantamiento del árbol de la vida de cada persona por medio de dónde está posicionado cada planeta también. Porque cada sefirá tiene una carga, ¿no? Entonces, a través de eso podemos empezar a evaluar, eso justamente es el autoconocimiento, podemos empezar a evaluar cómo opera cada sefirá y por qué carga kármica está cargada. Bueno, eso es una herramienta, ¿no? Eso es una herramienta, una de las herramientas. Ah, o sea, después está el Itbodedut, ¿Qué es el bot de Dude? es la meditación. Ah. ¿Alguna duda? ¿Algo para comentar? ¿Funciona lo leído? Si no, seguimos, ¿eh? Si no hay intercambio, seguimos con el próximo punto. Después está el Seruf No, también, no. la respiración. Habló Hasibe? Sí, No, digo, gracias. No, no, no tengo por mi parte ninguna duda. Gracias. ok. Bueno, si no hay dudas, reflexiones o alguna cuestión que quieran compartir, pasamos al próximo punto. ¿Vos te acordás cómo se ató Abraham a Ein Sof? ¿Cómo se atora no me eso? Claro, o sea, tuvo que poner la H en el medio
y de esa forma es una forma de fijarse, de atarse al creador, ¿no? Entonces tuvo que desprenderse de su nombre personal, del nombre de la personalidad, para atarse por medio de la Hey. No me acuerdo si era Hey o era una Aleph la que se ponía entre medio. Creo que era una Hey. Pero Así una tiene que forma morir a lo personal para que lo de transpersonal apegarse al infinito, ¿no? se revele. Y eso también es Seruf. Bueno, Esto- una forma de pegarse al infinito es ver a Dios en todo. Si veo a Dios en todo, reconozco la divinidad en todo, es otro modo de decir me apego al infinito, porque todo es divino. Nada está condicionado por el concepto, sino que en esencia es divino. Y es un poco la forma también de cambiar el masal, ¿no? El masal, una forma de cambiarlo es por medio de la transmutación del nombre, de la personalidad o de la... Es el masal, El masal es lo que se le llama buena suerte, masal tov, el pero en karma, realidad, digamos. claro, en realidad está compuesto por la mem, la zain y la lamed, y esto significa makom, sman y lashon. Eso quiere decir posicionarse en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la transmisión correcta. Eso hace que sea, eso es el sentido cabalístico, ¿no? Porque hoy se dice más Tov, buena suerte, pero en realidad el sentido profundo cabalístico es esto, posicionarse en el lugar y en el tiempo correcto y en la transmisión correcta para que ese karma sea positivo. Ok, que sería ganar presencia, ¿no? Para hacerlo en otras Ese palabras. es el verdadero buen masal, digamos. Bueno, pasamos al punto 27. Leemos un poquito el 27 y creo que, a ver, ¿qué tan largo es? Dos páginas, tres Son, páginas. Y son lo vamos a una terminar página. tranquilo. Hoy vamos a avanzar bastante en la lectura. Dale. Empezamos por una cita de Rabino Son. El título es La función de la vina psicológica. Y la cita es, si estuvieras siempre alegre, nunca verías el infierno. Rabino Son. Ahora, si mi yo desea elevarse de su tiferet a la biná y lograr disminuir, y si es posible con el tiempo anular, los condicionamientos inferiores de la Malhut y del Yesod en el sistema de percepción de los palacios, debe mirar de forma ascendente. En realidad, el centro de la biná, yo mental, debe regular todo el sistema inferior, y su trabajo principal es coordinar el nivel energético de cada palacio con el nivel de soporte de recepción CLI en cada dimensión inferior. Es el nivel de receptividad del CLI inferior el que marca el tipo de energía que la biná psicológica debe desarrollar. Un aumento de la energía dentro de un palacio que no se corresponda con el nivel del soporte del CLI genera automáticamente una ruptura de la vasija a nivel subjetivo. Cada dimensión debe soportar la energía que su CLI le permita recibir. Por ese motivo, toda regulación de la frecuencia energética de un palacio celestial en la vina psicológica depende del conocimiento real del CLI de recepción dimensional que va a recibir esta energía. Nos podríamos preguntar entonces, ¿cómo conocemos nuestro CLI de recepción en cada dimensión? Nosotros debemos aprender los límites de cada CLI. Porque si un CLI existe en realidad, es porque posee límites bien definidos. Esto es justamente lo que diferencia una vasija de recepción de otra. La capacidad de recepción energética es la que define a dicho CLI. ¿Cómo ser conscientes de los límites de cada CLI en cada situación existencial determinada? Y el asunto es más complejo debido a que todas las dimensiones se encuentran simultáneamente operativas en todo momento. Esto nos lleva a un profundo trabajo dentro de nuestra biná. La variedad de dimensiones se puede percibir desde la biná, ya que desde la jojma lo que se percibe es la conexión íntima de todas las dimensiones de forma simultánea. Ahora bien, esto funciona exclusivamente en el marco del mundo inferior, porque
Como los kelim de la Binah y la Jojma son tan amplios, allí podemos operar casi sin conciencia de límites, a pesar de que sabemos que Keter posee un cli frente a la magnitud del Ein Sof, desde nuestra percepción subjetiva finita y por lo tanto limitada, podemos decir que nuestro avance hacia Keter es ilimitado y no debemos preocuparnos en los límites del cli de recepción. Este es el problema real que presentan los niveles superiores de ascenso, y es que nuestros límites mentales pueden no llegar a comprender estados de abstracción de tal magnitud, porque estamos acostumbrados a fijar conceptualizaciones en nuestra biná psicológica. Al utilizar la biná psicológica como sistema de seguridad, creamos límites anticipatorios que se convierten en dogmas estáticos que anulan nuestra creatividad en la jojma psicológica y detienen nuestro ascenso. Pero a su vez, un ascenso apresurado sin límite claramente definidos nos puede conducir a la locura. El trabajo de los cabalistas es elevarse a medida que se puedan ir estableciendo de forma paulatina ciertos límites conceptuales dinámicos que pueden ser destruidos, deben ser destruidos, para continuar el ascenso de nuestros niveles de conciencia. Sin embargo, no podemos ascender a niveles de conciencia superiores perdiendo la cordura, el equilibrio de la vida psicológica. Tanto un iniciado como un alumno o un maestro jamás deben recorrer el camino sin restablecer el campo conceptual de la Binah. Así podemos utilizar la Binah psicológica de forma dinámica para acceder a la Jojma psicológica y para canalizar las energías excedentes de los niveles superiores. Establecer los límites dimensionales a partir de nuestra Binah es fundamental para operar en las dimensiones inferiores. Sin embargo, es un trabajo interminable porque en todo momento debemos ser conscientes de que todas las energías dimensionales se encuentran en permanente interrelación y que esto obstruye una comprensión en las definiciones dimensionales inferiores. Entonces, sucede que existimos dentro de una nueva paradoja, aparente, porque si la percibimos desde el mundo superior, en realidad sabemos que no existe. Y es que por una parte debemos ser conscientes de los límites de nuestro cli en cada una de las dimensiones para actuar correctamente en cada momento determinado, desplegando las energías psíquicas correspondientes a dicho nivel dimensional. Y al mismo tiempo, al operar dentro de la Jojma, debemos ser conscientes de que todas las dimensiones se encuentran unidas en un punto superior común. La única dimensión que ordena y limita el mundo superior es la Binah. Por lo tanto, es el entendimiento conceptual, Binah, el organizador de nuestra realidad mental. Sin embargo, existe una organización simbólica en el campo de la Jojma, aunque sea menos definible en términos conceptuales. La conceptualización de la Binah sobre los niveles simbólicos de la Jojma no debe anular nuestra percepción superior intuitiva que se desarrolla en la Jojma. Conceptualizamos lo simbólico simplemente para comunicarlo a través de las palabras, con sus serias limitaciones estructurales. No obstante, debemos saber un gran secreto del misticismo judío, y es que lo simbólico puede representar todo lo conceptualizable, porque así como descendemos a lo conceptualizable desde lo simbólico, así podemos ascender a lo simbólico desde lo conceptualizable. Bueno, ahí terminó el punto 20 27. 27, cortito. ¿Algún comentario? El otro lo podemos leer, porque son tres carillas. ¿El 28? Sí, Ok. porque ya empezamos a ver, sí, los CLI. La función de la vena psicológica. Si estuvieras siempre alegre, nunca verías el infierno. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda?
no, digo, no creo que sea ah, imposible mantenerse siempre como que alegre, ¿no? O sea, digo, porque considero yo que es un estado, es básicamente imposible estar todo el tiempo alegre. Siempre vamos a tener algo que nos preocupe, que nos angustie, alguna situación o algún problema. Pero bueno, sí es cierto que si nosotros transformamos esa sombra o esa mala emoción o ese mal estado a lo positivo, según Gamsuleto va, es decir, transformemos lo negativo a positivo, pues sí podríamos dejar de estar en ese infierno, ¿no? Bueno, acá te lo está planteando, entiendo yo, la cita como un estado de conciencia, ¿no? Si podés estar en un estado de alegría, se dice que es el estado natural del alma, el infierno, que es propio de la dualidad de la mente egotista, sería trascendido, sería superado, desaparecería. Entonces, hoy estamos en la dualidad kamamanástica, mente emocional, con todas las características que fuimos leyendo en este texto también. Y mientras que eso ocurra, los desequilibrios están presentes y entonces las experiencias están en consecuencia, o sea, son el reflejo de cómo estamos operando y desde ahí la dicha y la desdicha serán comunes y el mal mm, relacionados casi siempre con lo que no nos gusta, nos duele, nos desafía, bueno, será un maestro, el sufrimiento devendrá maestro. Pero si podemos equilibrar las distintas dimensiones en nosotros, es decir, profundizar en el proceso de autoconocimiento, trascender el yo personal, con todo lo que acá Saban plantea, expandir la vasija para que más luz descienda y de ahí reconocernos con esa luz, es inherente al alma, la alegría, el contento, por lo tanto el infierno puede ser trascendido. Entonces no es que estamos condenados a vivir en el infierno. Mientras que no podamos reconocer esa esencia cuya naturaleza es la alegría, bueno, la experiencia será el sufrimiento, el mal, el infierno, la dicha, como polarizaciones. En la medida que hacemos nuestro trabajo, y acá plantea algunas cosas como agrandar ese clip para que más luz descienda, bueno, podemos posicionarnos a nivel de la Neyamá del alma, y la alegría le es inherente, más allá de las circunstancias, porque el infierno o el cielo no tiene que ver con las circunstancias, sino con nuestro estado de conciencia. Si nosotros realmente transformamos nuestro estado de conciencia, el infierno desaparece y la alegría es un estado natural e inherente. Es más que eso, porque para el judaísmo, la sinja es un requisito alágico para la abodá. La abodá significa, abodá es servicio espiritual. O sea, sin sinja no hay abodá, no hay servicio espiritual. Y esto se fundamenta en una ley de Deuteronomio de Barín 28:47 que dice, por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con buen corazón, bueno, de ese pasuk, de esa para allá, de esa porción, se fundamenta la ley de la sinja, ¿no? Entonces, la falta de sinja es considerado un incumplimiento del servicio divino. Servir sin alegría es servir incorrectamente. Por eso, acá está dando un atisbo de lo que significa la alegría para poder cumplir con el desarrollo del no yo también y del yo cuántico o el yo superior. Entonces, tenemos un montón de fundamentos de los Macubalín con respecto a la Sinja. Sí, tenemos. A ver, espera que voy a dar algunas citas. ¿Se puede? Haz lo que quieras. Dice, Sinja Shel Mitzvah es una obligación de la Torá. Bueno, de hecho, Moisés no entra a la tierra elegida porque cumplió con su trabajo, pero no con alegría. O sea, la alegría es un estado de divinidad. Bueno, después Ramjal dice, la alegría es parte de la mitzvah misma. Sin ella la acción está incompleta.
Y en Derech Hashem dice, la sinja amplía el recipiente para recibir la abundancia. Después Baal Shem Tov dice, la Torá decreta que la tristeza es una transgresión espiritual porque encadena el alma. Y Rabbi Nachman de Breslov dice, la tristeza es idolatría sutil. Bueno, yo voy bajando y mientras que voy bajando vean los párrafos y si tienen alguna duda, quieren que lo releamos y lo trabajemos, algún párrafo en particular o algún comentario que quieran hacer, paramos y lo vamos haciendo. Después, Madirolas dice, cada vez que el yo acepta la situación, aumenta su cli de recepción. Entonces, el aceptar es igual a recibir con alegría también. Rabbi Nachman de Breslau dice, es una gran mitzvah estar siempre en sinja, en alegría. La sinja abre la mente. Entonces, Rabbi Nachman enseña que la tristeza apega al alma a la materia, pero la sinja la vuelve ligera como el fuego. Bueno, ahí bajé, nadie me dijo nada, no hay otra duda, ningún otro comentario. Podemos leer el 28. ¿Llegamos a leerlo? Faltan 5 minutos, No, no, ¿no? no. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima, el CLI de Keter. ¿Algún último comentario? ¿Algo más que quieran decir? Muchas gracias. Solamente solicitando nuevamente que si nos comparte Shami el material o la información de dónde tomó las referencias, por favor. Ok. Bueno, después lo sube al grupo de WhatsApp vinculado a este Zoom. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp del Zoom, de los lunes que tiene que ver con Cábala, nos coméntalo en el chat, así le pasamos los links y se puede sumar. Bueno, vamos para el cierre, ya que no hay otro comentario ni duda en función de la lectura, nos vamos al cierre de la actividad. Voy a dejar en la 28, que es donde comenzamos la próxima. Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, cerramos los ojos, enfocamos la atención en el entrecejo y entonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka
samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Lentamente y una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Muy bien, gente, gracias por participar. Continuamos con este estudio el próximo lunes, 8 de la noche de Argentina. En la semana estamos en contacto vía el grupo de WhatsApp, compartiendo material que puede ser útil en relación a estos temas. Mañana, 8 de la noche Argentina, tenemos la lectura de la clave de la teosofía. El miércoles, 2:30 de la tarde, estamos con Hyun y Papus. Y 8 de la noche con Doctrina Secreta, tomo uno, Cosmogénesis. El jueves, Astrología Esotérica, 8 de la noche. Y el viernes, 7:30 p.m., un ratito antes, estamos con Tratados del Fuego Cósmico. Bueno, nos vemos mañana o el lunes que viene. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chau, chau. Muchas gracias, Feliz noche, Luis bendiciones Profundo. a todos. Gracias, bendiciones. Chau, chau.